Muy buenas a todos, bienvenidos a Laino Sakharov en este, no sé si martes 28 de abril o miércoles 29. Y digo que no sé porque no tengo claro si la semana próxima, porque yo estoy grabando esto un sábado por la noche, la semana próxima va a haber directo con mis compañeros de armas, mis compañeros de fatiga nuevos para los directos, ya sabéis, Aitor de Templo Militar y Ruiman García. No sé si voy a hacer directo con ellos el martes o el miércoles, ¿vale? Porque tengo la semana otra vez un poco extraña. La semana pasada fue por el aniversario con mi mujer, que fue el miércoles, y por tanto, pues lo celebramos y demás. Y esta semana que viene es porque, por un tema médico de mis suegros, pues tengo que estar... Vaya, que no puedo estar el miércoles haciendo directo, ¿vale? No lo sé todavía, no es seguro, ¿vale? No es nada grave, una cita simplemente rutinaria. La cosa es que, bueno, por motivos de tal, tengo que estar operativo el miércoles, quizá, no lo sé. Así que, dependiendo de eso, este vídeo lo estaréis viendo el martes o lo estaréis viendo el miércoles. Lo que sí que es seguro es que este es el vídeo de las 6 de la tarde. Bien, ¿y de qué vamos a hablar en el vídeo de las 6 de la tarde? ¿De este martes o miércoles? Pues bueno, dejadme daros una fecha. 4 de octubre del año 2018. Nos vamos y nos trasladamos a Kobe, Japón, ¿vale? El astillero de Mitsubishi Heavy Industries entrega a la Fuerza Marítima de Autodefensa el SS-511 Oryu, ¿vale? Es la 11ª unidad de la clase Soryu. Por fuera no se distingue de sus 10 hermanas, mismo casco, mismo desplazamiento, misma vela y misma hidrodinámica. Pero por dentro ya no es el mismo buque. Este vídeo es continuación del que vimos ayer lunes o antes de ayer lunes sobre la propulsión submarina. Este vídeo es la segunda parte. Si no has visto la primera, te sugiero que veas el vídeo de ayer lunes de propulsión submarina, porque este es continuación de aquel. Bien, los 10 submarinos de la clase Soryu llevaban el sistema AIP Stirling, que lo estuvimos viendo en el vídeo en la primera parte, el Stirling sueco. Y un banco principal, o banco principal de batería de plomo ácido. El Oryu y su sucesor, el Toryu, no llevan AIP. Ninguno de los dos. Son de la clase Soryu, pero no llevan ninguno de los dos AIP. En su lugar, lo han sustituido por un banco principal de baterías de iones de litio. De hecho, han aprovechado el espacio que ocupaba el anterior sistema AIP para poner batería de litio. En otras palabras, es el primer submarino convencional operativo del mundo de producción en serie con litio como banco principal. La decisión fue anunciada en el año 2014 y ejecutada 4 años después. Parecía algo marginal, cambiar la química de la batería, parecía un simple detalle técnico, pero lo que realmente significa, lo que esa decisión está haciendo a la arquitectura submarina mundial, es algo que casi nadie te está contando bien, y que mi intención es intentar hacerlo aquí ahora. Vamos a contaros cuál es el secreto de la batería basada en litio, de iones de litio, o incluso de litio ferrofosfato. Si tienes curiosidad por saber cómo influye este tipo de batería en la propulsión submarina convencional a nivel mundial, coge palomita, suscríbete si no lo estás, activa la campanita y vente conmigo a conocer un poquito mejor la historia de la propulsión submarina y la influencia del litio en ella. Comenzamos. Bueno, pues tal y como hicimos en la primera parte, voy a poneros nuestro ya clásico vídeo de Navantia presentando el S-82 Narciso Monturiol. Bien, la historia del submarino tiene dos saltos tecnológicos importantes, ¿vale? Dos brechas importantes, o dos puntos de inflexión. Por un lado, el reactor nuclear en 1954 con el Nautilus, y por otro lado, el AIP en los años 90 con los suecos. Esos son los dos grandes puntos de inflexión del submarino. Y hay un tercer punto de inflexión más reciente y del que apenas se habla, el tema de la batería. Mirad, durante 110 años, es decir, más de un siglo, la batería de un submarino convencional ha sido, en esencia, la misma. No ha cambiado. Plomo ácido, exactamente la misma. Desde el primer Holland de 1897 hasta el Soryu número 10 de 2017, los diésel cambiaron, los cascos cambiaron, los sensores cambiaron, los misiles, torpedos cambiaron, el AIP llegó, pero la batería continúa siendo exactamente la misma, esa batería de plomo ácido, mismo sistema químico, mismas limitaciones físicas, mismas 2 décadas de ciclo de tener que reemplazarla. Bueno, el plomo ácido tiene unos números muy específicos, muy concretos, ¿vale? Tiene una densidad energética de unos 30 o 40 vatios por hora, por kilo, a nivel de sistema completo me refiero, profundidad de descarga útil en uso naval entre el 30 y el 50%, aproximadamente, ¿vale? Tiene una eficiencia de carga y descarga del 85%.
Y sobre todo tiene una limitación química durísima, durísima, ¿eh? Cuando se descarga rápido, da mucha menos energía, ¿vale? Es el conocido como efecto Peuker, ¿vale? Si quieres correr con un submarino que tenga batería de plomo ácido, vas a perder capacidad de batería. Es una limitación de la propia tecnología, de la propia química, más bien de la batería. Y hay un detalle que tampoco se suele explicar mucho. Durante la carga, una batería de plomo ácido genera hidrógeno por electrólisis del agua del electrolito. Ese hidrógeno es explosivo, ¿vale? En un submarino, esto significa que los compartimentos de batería necesitan ventilación forzada continuamente. Es decir, sensores de hidrógeno con una sensibilidad por debajo de 100 partes por millón. Acordaros que ya os dije en el vídeo de las 6 de la tarde cuál era el límite a partir del cual podías tener un problema de hidrógeno, me refiero en el aire. Y protocolos muy estrictos de seguridad y desgasificación, ¿vale? Un submarino convencional, clásico, se diseña, sobre todo teniendo en cuenta o en parte, alrededor de cómo gestiona el hidrógeno que generan sus propias baterías, ¿vale? O sea, esto ha sido una de los, probablemente el punto más crítico de la arquitectura de seguridad de un submarino convencional. Imaginaros lo que puede ser el desastre, que puede ser una explosión a 300 o 200 metros de profundidad. Imaginaros qué puede significar. Bueno, pues el litio, la tecnología del litio, ha venido a romper con todo eso. En la siguiente sección del vídeo os voy a hablar de litio NMC, la opción de alta energía. Mirad, cuando hablamos de litio para submarinos, normalmente se piensa en una sola cosa. Es decir, cuando en realidad hay tres químicas distintas, ¿vale? Hay tres químicas distintas que importan. Y que cada una, además, resuelve un problema diferente. Por ejemplo, si vamos con la primera química del litio, es el NMC. El NMC son las siglas de níquel, manganeso, cobalto, ¿vale? Níquel, manganeso, cobalto. Luego tiene de esa misma arquitectura la variante NCA, níquel, cobalto, aluminio, ¿vale? Esta es la familia principal que llevan los coches eléctricos de alta gama, ¿vale? Esta también es la variante que llevan los submarinos de la clase Soryu japoneses, ¿vale? Los que llevan litio. Y esta es la que ofrece, con diferencia, la mayor densidad energética, ¿vale? La níquel, manganeso, cobalto o la variante níquel, cobalto, aluminio. Aquí hay que tener cuidado con los números, ¿vale? Hay que tener cuidado con los números y no caer en triunfalismos, porque las cifras de los catálogos siempre, por ejemplo, los fabricantes de automoción lo vemos, ¿no? 250, 260 vatios por hora por kilo. Estas cifras que vemos cuando te vas a comprar un coche eléctrico, un Mercedes, o un BMW, o un coche chino de los premium que hay actualmente, pues te aparecen ahí cifras como muy espectaculares, pero realmente cuando hablamos de submarinos, por ejemplo, ese es el mundo de la automoción civil, pero cuando hablamos de submarinos, esas cifras no se trasladan de manera directa, ¿vale? Una celda de un grado naval certificada, con todos los sistemas de contención funcionando, la refrigeración líquida, la gestión por módulo, todas las barreras térmicas y las redundancias que se dan por seguridad, queda en aproximadamente 150 a 200 vatios por hora por kilo a nivel de sistema. En otras palabras, la eficiencia de una batería que va en un coche eléctrico de gama premium es superior a la eficiencia que te encuentras en un submarino. Claro, pero esto es porque os va a parecer increíble, pero en un submarino hay muchas más medidas de seguridad. Bueno, para parecer increíble no, es lógico. En un submarino hay muchas más medidas de seguridad que penalizan esa capacidad de la tecnología. O sea, hablamos de un 20 o un 30% por debajo de esa capacidad civil que vemos, ¿vale? Bueno, pues incluso con esa penalización de la que os estoy hablando, la diferencia con el plomo ácido es, bueno, sencillamente es otra galaxia. Estamos hablando de una tecnología de hace 110 años frente a una tecnología actual. O sea, 5 veces más de energía por kilo, ¿vale? 5 veces más de energía por kilo y 4 veces más por litro. Una profundidad de descarga útil del 85%, si no me equivoco, frente al 50% del plomo. Eficiencia del 92 al 95% incluso, frente al 85% del plomo. Y sobre todo, prácticamente sin ningún tipo de efecto Peuker, es decir, no genera ese hidrógeno extra que mencionábamos. Puedes descargar sin problema una celda completa de níquel, manganeso, cobalto a alta intensidad sin perder capacidad apreciable, ¿vale? Bien, para un submarino convencional esto significa una cosa concreta y es, amigo, ahora puedes correr. Y esto es muy importante, ahora puedes correr. Un SSK con plomo ácido podría sostener de manera más o menos estable unos 12 nudos sumergidos, quizá, estoy siendo generoso, durante una hora. Son nuestros submarinos actuales, los S-80. No os olvidéis de esto. El S-80, con el que nos hemos presentado a todos los concursos que hemos perdido sistemáticamente, es un diésel eléctrico con baterías de plomo ácido. Quiero que os lo metáis bien en la cabeza. La próxima vez que alguien os diga, o leáis por ahí, que el submarino S-80 es una mierda y por eso ha perdido todos los contratos a los que ha participado, quiero que sepáis que lleva esta tecnología. Plomo ácido y diésel, ¿vale? No lleva el AIP. El AIP lo llevará quizá
Este no, el que va a venir después de este que estáis viendo en las imágenes, ¿vale? Quiero que lo tengáis en cuenta. Bien, 12 nudos. 12 nudos durante una hora con suerte. Un SSK con níquel, manganeso, cobalto como batería puede sostener esa misma velocidad de 12 nudos durante 10 o 15 horas. Fijaos la diferencia. Puede sprintar a 15 nudos durante una hora completa. Puede maniobrar en evasión. Puede reposicionarse, por ejemplo, para interceptar. Puede correr para escapar de una zona de búsqueda. Es una capacidad táctica que durante todo el siglo XX ha sido exclusiva del submarino nuclear. Si en la primera parte de estos dos análisis, de este análisis que estoy haciendo grande, amplio, sobre la propulsión submarina, me centré en la capacidad o en la persistencia sumergido, en inmersión, como, digamos, meta que un SSK tiene para alcanzar o hacerse similar a lo que sería un SSN, sin llegar a serlo, pues aquí estamos hablando en esta segunda parte de la velocidad, la capacidad de sprintar, que un submarino nuclear la tiene sin problema, y un SSK hasta ahora había tenido problemas. Repito, hasta ahora, ¿vale? Bien, contado así podéis pensar, Dios Laino, esto es fantástico, menuda tecnología, ¿por qué no tenemos ya 75 submarinos? Bueno, tenéis que saber que esta tecnología no es la panacea. Como casi con todo en la vida, todo tiene su lado oscuro. Vamos a conocer ahora, si os parece, el lado oscuro del níquel, manganeso, cobalto. Un problema muy serio y que define toda conversación de seguridad. Quédate conmigo en el siguiente bloque a conocer al temido Thermal Runaway o Runaway térmico, si lo prefieres en Spanglish. Mira, una celda de níquel, manganeso, cobalto, si se daña o si se sobrecarga, se daña porque un ataque un torpedo o cualquier historia, si se daña o se sobrecarga, o si se calienta por encima de unos 210, creo que era, o 240 grados Celsius, entra en lo que se llama fuga térmica, ¿vale? Si lo queréis en castellano. El Thermal Runaway es fuga térmica. Es una reacción exotérmica autosostenida, tremendamente energética. Básicamente la celda se calienta sola y lo que hace es que libera oxígeno desde el cátodo y todos los electrolitos orgánicos se descomponen y liberan una mezcla de gases tóxicos, monóxido de carbono, fluoruro de hidrógeno, hidrocarburos volátiles. Esa misma celda calienta a las celdas vecinas, es decir, genera una reacción en cadena. Y todas esas celdas se van calentando por encima del umbral. Esa reacción se va propagando y en cuestión de minutos un módulo entero puede estar en cascada térmica. En un coche esto es grave. Es grave, bueno, de hecho, todos habéis escuchado noticias de coches eléctricos que han echado a arder, ¿verdad? Detrás de eso suele estar este tipo de problemas de la fuga térmica, ¿vale? Pero si ahora trasladamos este problema a una atmósfera confinada dentro de un casco resistente HY80 o HY100 a 200 metros de profundidad con una tripulación de 50 personas que no puede salir, estamos hablando de un desastre de proporciones gigantescas. Un desastre de proporciones gigantescas, ¿vale? Por eso un compartimento de baterías de litio en un submarino no es solamente una versión modernizada del compartimento que tenemos para las baterías de plomo ácido, es un sistema totalmente nuevo. No puedes aprovechar nada, es un sistema completamente nuevo. Cada módulo de celda va separado del siguiente por barreras térmicas refractarias, normalmente cerámicas de aerogel o composite resistentes al fuego. Cada módulo tiene una refrigeración por placa fría con líquido refrigerante. El sistema de gestión el sistema de gestión del BMS va monitorizando con todo momento la temperatura, el voltaje y los gases celda a celda. Y en caso de un evento similar a esto que estamos hablando, el sistema de evacuación va dirigiendo todos los gases tóxicos al exterior a través del casco ligero, con una purga inerte previa para que no se mezclen con la atmósfera de la zona habitada, ¿no? Imaginaros que llega monóxido de carbono. Imaginaros que llega monóxido de carbono al área donde se encuentra la tripulación. Es inodoro, prácticamente. Pues nada, cuando pase un tiempo de repente y la tripulación no siga sin reportar después de pasado mucho tiempo, pues habrá que rescatarles a todos que se habrán quedado dormiditos, ¿vale? Este es un problema muy, muy grave. Toda la arquitectura toda esta arquitectura de baterías de litio es completamente nueva, no existía en los submarinos anteriores de plomo ácido y certificarla para poder entrar en servicio naval, pues lleva años, ¿vale? Los japoneses empezaron hace más de 10 años a integrar esta tecnología. Y ahora más recientemente es cuando han conseguido botar su primer submarino en servicio con esta tecnología. Lo digo por aquellos que dicen, nuevamente, no, es que el S-80 lleva siglos, 800 años. Las cosas no se pueden hacer, cuando se habla de submarinos, no se pueden hacer en 5 años, ¿vale? Por favor, quitaros esas tonterías de la cabeza, porque nadie, ni Estados Unidos, ni ningún país del mundo,
hace estas cosas en 5, ni siquiera en 10 años, ¿vale? Esto para que lo tengáis presente. Bien, ahora vamos a pasar a otro sistema diferente dentro del ecosistema del litio, un tanto distinto y que dio un salto en relación a la seguridad. Es decir, que evita parcialmente el problema que hemos visto en el níquel, manganeso, cobalto. Os presento en el siguiente bloque a la batería LFP, ¿vale? La gran apuesta por la seguridad. La segunda química del litio más importante es el litio ferrofosfato o fosfato de hierro y litio, ¿vale? Es la primera de las dos respuestas que ya se han dado a la fuga térmica. El litio ferrofosfato es termodinámicamente mucho más estable, ya que su umbral de fuga térmica está en torno a los 270 grados y la reacción es mucho menos violenta, menos exotérmica, ¿vale? No libera oxígeno desde el cátodo. Esto significa que si una celda falla, lo que pasa es controlable, ¿vale? No hay una combustión autosostenida que va propagando todo al resto de celdas. Por eso, aunque la propagación, no digo que no sea posible, es cinéticamente más lenta o muy lenta lo suficiente como para ser controlable, ¿vale? Ahora, todo tiene un precio en esta vida, ¿no? ¿Cuál es el precio de esta mayor seguridad? La densidad. Una celda de litio ferrofosfato a nivel de sistema naval ronda los 110 a 150 vatios por hora por kilo, ¿vale? Es un 30 y un 40% menos que el níquel, manganeso, cobalto. Pero luego tiene el litio ferrofosfato y otra ventaja oculta muy importante que cambia todo ese cálculo de coste a 30 años. Y es que sus celdas duran entre 4.000 y 6.000 ciclos completos antes de degradarse de forma significativa. Es decir, ¿qué significa esto? Todo coche eléctrico y todo coche híbrido enchufable, a medida que tú vas descargando la batería y cargándola, vas perdiendo capacidad. Esto es algo que ocurre sobre todo en las baterías antiguas. Vas perdiendo capacidad. Esto le ocurre a la de níquel, manganeso, cobalto. Y le ocurre a los coches eléctricos. Esto, por si tenéis un coche eléctrico, que lo sepáis. O híbrido enchufable, ¿vale? Esto ocurre. Bien, pues con el litio ferrofosfato esto ocurre con muchísimas menos, o sea, en un rango de tiempo muchísimo más amplio, ¿vale? Muchísimo más amplio. De hecho, a 250 ciclos al año de carga y descarga, ¿vale? Que en un uso intensivo, pues son aproximadamente entre 16 y 24 años de duración. Un banco de litio ferrofosfato en muchos perfiles operativos no necesita ni siquiera ser reemplazado durante toda la vida útil del submarino. Bueno, aquí me he flipado mucho, ¿no? Porque 24 años no va a estar ningún submarino, y en España menos. Pero es para que lo entendáis, ¿vale? Que puede estar durante muchísimo tiempo, o a lo mejor solo hay que cambiar la batería una vez en toda su vida, ¿vale? Lo cual es muy interesante. Por ejemplo, para una modelización, una MLU, pues se puede sustituir tranquilamente el banco de plomo ácido por algo mejor, sin tocar todo el sistema completo de seguridad, porque como la batería de litio ferrofosfato es más segura, puedes tener esta batería de litio ferrofosfato sin sustituir todo el sistema de seguridad. Y aquí os lanzo otra pequeña información que me ha llegado. Creo que el intercambio con TKMS va a ser el reformador nuestro. Acordaros que ya hablé de la IP español, que es un reformador, en este caso nosotros utilizamos bioetanol, los alemanes van a ir a solución de metanol, y a cambio ellos nos van a dar la integración del litio ferrofosfato. Probablemente el S85 y S86 lleve baterías de litio ferrofosfato con el AIP integrado, ¿vale? Pero bueno, eso vamos a dejarlo para más adelante. La cuestión es que, gracias a eso, a su mayor seguridad, no hay que tocar la arquitectura. Por eso probablemente sea la opción que escoja Navantia para sus submarinos. El LFP, o sea, el litio ferrofosfato, es probablemente la opción con menos riesgo que hay, ¿vale? Multiplica la autonomía por 5 o por 6, reduciendo drásticamente el riesgo de incendio catastrófico, y encima dura lo que dura el casco casi. Vamos, prácticamente la batería hay que cambiarla en la siguiente gran cadena, lo cual es bastante útil también desde el punto de vista económico, y no olvidéis que en este país eso va a misa, ¿vale? Bien, y ahora nos vamos a ir un poco a el horizonte, ¿vale? Vamos a viajar un poquito al futuro. Vamos a ver la tercera y cuarta química que están ahora mismo sobre la mesa en cuanto a batería. Por un lado, la batería de ion de sodio, y por otro lado, las baterías de estado sólido, ¿vale? ¿Qué es la batería de ion de sodio? Bueno, la idea de la batería de ion de sodio es prácticamente, o si no, la misma que la de litio. La única diferencia es que sustituye el litio por el sodio, ¿vale? El sodio es más barato, los materiales son además mucho más abundantes para una batería de este tipo, no depende de cadenas de suministro críticas, por ejemplo con el níquel y con el cobalto, y tiene una ventaja real, y es que funciona muy bien a baja temperatura. A baja temperatura, y esto es muy importante que lo entendamos, porque para lo que se viene de colaboración con TKMS a futuro, esto es muy importante entenderlo. Tenéis que comprender que países como Suecia, Alemania, van a operar en un mar inherentemente frío.
no pasa absolutamente nada, evidentemente, porque estamos hablando de un submarino, obviamente puede haber un control total y absoluto de la temperatura sin que el litio se llegue a degradar. Pero, evidentemente, si operas con sodio, de ese sistema de control de temperatura. Obviamente en España tampoco es tan relevante esto, porque los mares donde vamos a operar, pues tampoco, pero en el Báltico y los países del norte de Europa, esto es súper interesante, ¿vale? Esto es súper interesante. El problema que tiene el ion de sodio, y también esto hay que decirlo, ¿vale? Es que ahora mismo, en 2026, cuando estoy haciendo este vídeo, esto no está operativo, o sea, no está maduro para una operatividad real en servicio naval. La densidad energética, además, del ion de sodio está por debajo del litio ferrofosfato. La potencia específica, la capacidad de descarga rápida para un sprint, etcétera, todo eso todavía está muy limitado. Y además, lo más importante, no hay una cadena de suministro naval todavía, ¿vale? Por tanto, antes de 2032 o 2035 no es realista ni siquiera plantearse ion de sodio para banco principal, ¿vale? De momento, no quiere decir que no vaya a ocurrir. Yo pienso que sobre todo para Suecia, Alemania, etcétera, va a ser una capacidad crítica. De hecho, si Navantia quiere vender submarinos por esas latitudes, debería ponerse las pilas también con esa tecnología. Por lo menos tener una versión de exportación para mares fríos, por ejemplo, con un grupo, con un banco de batería de este tipo. Yo creo que sería algo bastante interesante tenerlo, ¿vale? Ahora, el otro gran salto tecnológico, el otro gran nombre que aparece, y además lo estamos escuchando mucho también en el entorno de los coches eléctricos y las baterías de los coches chinos, es la batería de estado sólido, ¿vale? Bien, esto siempre sale en cualquier conversación de cuñado de batería, sale la batería de estado sólido. La promesa que hace este tipo de tecnología es bastante grande, ¿no? Estamos hablando de 300 a 450 vatios hora por kilo a nivel de sistema, electrolito sólido, no inflamable, eliminación total de la fuga térmica. O sea, si esas cifras llegan realmente a buen puerto, valga nunca mejor dicho, el estado sólido, la batería de estado sólido sería sin duda lo ideal. Pero hay un mito que hay que desmontar, ¿vale? Porque si no, es que la gente se hace unas pajas, tío, mentales increíbles. Se dice y se ha dicho mucho que la batería de estado sólido eliminaría la necesidad de la IP. Esta es la típica, ¿vale? Esto también es otra de las grandes críticas que se le hace a nuestros submarinos. La gente cuando quiere criticar el submarino te suelta, no, es que ahora con las baterías, el submarino ha nacido obsoleto, pero con las baterías de estado sólido ya el IP no... aquí no significa para nada. O sea, no hace ya nada, no pinta nada, porque ocupa mucho espacio y ese espacio lo utiliza en batería de litio de estado sólido y suficiente. Esto es físicamente incorrecto, ¿vale? Y este probablemente sea el punto más importante del vídeo. Y aquí quiero que prestéis muchísima atención a lo que os voy a decir. Batería no es igual a IP. No es que una cosa sustituya a la otra. Esto ya lo he dicho en otro vídeo, pero quiero remarcarlo. No es que una cosa sustituya a la otra. No es que una cosa sea evolución de la otra. ¿Vale? No es que la IP esté anticuado y la batería haya venido a sustituir a la IP. Hemos confundido, o han confundido mucho, lo que han hecho los japoneses con la clase Soryu. No tiene absolutamente nada que ver con eso. Y para ello os voy a demostrar con números y cálculos, no voy a hacer propaganda simple. La densidad energética del bioetanol, es lo que utiliza, por ejemplo, nuestro AIP, es de unos 7 kilovatios hora por kilo. La del diésel, la del gasóleo, es 12. La del hidrógeno, el hidrógeno reaccionando en una pila de combustible, 33, ¿vale? Estas son las cifras que maneja un sistema AIP cuando carga combustible. ¿Entendéis? Estas son las cifras que maneja, ¿vale? La densidad energética proyectada de una batería de estado sólido, siendo muy optimista, a nivel de sistema, es de unos 0,4 a 0,5 kilovatios hora por kilo. Repito las cifras. La densidad energética del bioetanol, que es el que usamos nosotros, es de unos 7 kilovatios por hora por kilo, ¿vale? La densidad energética de una batería de estado sólido, siendo muy optimista, es de unos 0,4 a 0,5 kilovatios hora por kilo. Bien, estamos hablando de un factor de 15 a 30 entre uno y otro, ¿vale? De 15 a 30 entre uno y otro. Y ese factor, esa brecha, no se va a cerrar. Y no se va a cerrar no porque lo diga yo, sino porque no es un problema de ingeniería pendiente. No es algo que aquí haya que descubrir algo nuevo para que la batería pueda... No. Es un techo termodinámico, científico, por ley de la termodinámica, de la propia electroquímica, de iones frente a la combustión química. Así de sencillo. Es pura química. Es ciencia. Y no está sujeto a debate. ¿Entendéis? No está sujeto a debate. Y esto es muy importante entenderlo. Esto significa que, por ejemplo, si yo quiero hacer... Y aquí viene el tema de los putos submarinos japoneses. Perdonadme la mala expresión. Si yo quiero hacer misiones cortas, de pocos días, ¿vale? Una batería avanzada sí que puede sustituir al IP. Es decir, si yo tengo un submarino que yo pretendo que haga
patrullaje de litoral, un submarino costero, un buen banco de níquel, manganeso, cobalto puede dar una autonomía sumergida suficiente sin necesidad de un sistema AIP. De esta manera ahorramos volumen, ahorramos peso y ahorramos complejidad, ¿vale? Pero si yo quiero hacer patrulla oceánica de 3, 4 o 6 semanas, ninguna batería, ni ahora, ni dentro de 20, ni 100 años, bueno, a ver, 100 años no lo sé, pero ninguna batería a día de hoy ni en los próximos 20 años, me atrevería a decir, va a sustituir al AIP. Ninguna. Ninguna, porque la densidad energética del combustible líquido es estructuralmente, por pura estructura química, superior. Las baterías y el AIP, por física, son sistemas completa y absolutamente complementarios, ¿vale? Lo que hace la batería es que entrega potencia, entrega capacidad de sprintaje, capacidad de maniobra en alta intensidad, me refiero de exigencia de rendimiento. El AIP lo que hace es entrega autonomía, entrega persistencia, capacidad de patrullaje prolongado con muy bajas tasas de indiscreción. Eso es lo que te está dando el AIP. Lo que cambia con el litio no es que el AIP desaparezca, es que el reparto de roles entre AIP y batería se rediseña. Porque ahora mismo, con el AIP como lo tenemos actualmente, es evidente que la batería de plomo ácido es peor, tecnológicamente hablando, que la de litio. Por tanto, cambiando el banco de baterías, evidentemente la tecnología va a evolucionar. Esa es la realidad, ¿vale? Esa es la realidad. Y eso, evidentemente, es lo que se rediseña, o lo que rediseña el futuro. Vamos ahora a intentar explicar ese impacto que yo creo que nadie está contando lo suficientemente bien. Hay 3 efectos de la transición del litio que no se me suelen mencionar, ¿vale? Y que un programa real debería resolver. El primero, lo de la gestión térmica, ¿vale? Un banco de litio de 15 o 20 megavatios hora descargando a media intensidad disipa entre 300 y 600 kilovatios de calor. Ese calor sale del submarino al mar, a través del casco, mediante intercambiadores, etc. En aguas frías, en inmersión profunda, esa diferencia de gradiente que se forma sobre la superficie del casco es pequeño y prácticamente indetectable. Pero en aguas someras, a menos de 50 metros de la superficie, ese gradiente se ve. Es visible al menos para sensores infrarrojos modernos, desde aeronaves o desde satélites. Es decir, un submarino con litio descargando muy fuerte tiene una firma térmica nueva y muy brillante, ¿vale? Que el submarino, por ejemplo, de plomo ácido no tiene. Esto es un parámetro operativo que se incorpora a cualquier doctrina o diseño de perfil de emisión que queramos hacer. Es decir, tienes que tener en cuenta, tienes que gestionar esta visibilidad térmica extra que ofrece el litio. Luego el tema de la estabilidad. Un banco de plomo ácido pesa unas 120 toneladas, ¿vale? Aproximadamente. Y va en el fondo del casco. Esto es un lastre estructural, pero cuando se sustituye por litio, el banco pasa a pesar 50 toneladas. Es decir, 60 toneladas menos en el fondo del submarino, ¿vale? Claro, ¿eso qué significa? Si le quitas peso, o sea, si la mayor parte del peso estaba concentrado abajo y ahora va, el peso se reparte más, el centro de gravedad se desplaza hacia arriba, sube, ¿vale? Claro, eso significa que la altura metacéntrica también disminuye y toda la estabilidad del buque se compromete si no queda compensada de alguna forma, ¿vale? Compensar significa añadir lastre fijo en el mismo sitio, ¿vale? O redistribuir tanques, o rediseñar la disposición, o lo que sea. En una nueva construcción, pues se planifica desde el principio y no pasa nada. Pero si vamos a modernizar y vamos a meter baterías de litio, esto hay que tenerlo en cuenta. Es uno de los programas más serios y más invisibles. Es uno de los problemas más serios y más invisibles del programa. Entonces, si TKMS nos va a ayudar con esto, pues ahora probablemente entendáis mejor por qué necesitamos que nos ayuden. Ellos ya lo tienen integrado, este tipo de baterías. O sea, no es sencillo. No es sencillo. Por tanto, no es como que Navantia va a fabricar o construir submarinos alemanes de gratis. Si los alemanes nos dan esta tecnología, ya estáis viendo que es un regalo, creo que es una contraprestación bastante interesante, bastante justa. O sea, si los alemanes nos pagan con esto, bastante justo, creo yo. Bastante justo, creo yo. ¿No os parece? Y luego el tercer efecto que tiene el litio es el tema de la firma acústica, ¿vale? El litio necesita refrigeración líquida activa. Y esa refrigeración exige bombas que además, si no están bien diseñadas, pues emiten un montón de sonidos, de tonos discretos en frecuencias medias que se propagan por todo el casco. La paradoja es que un banco de litio, que en principio reduce mucho la firma del submarino, ya que no tienes que estar tirando del motor diésel tanto tiempo, por tanto ese ruido del motor diésel clásico de furgoneta te lo ahorra, ¿vale? Pero luego, por otra parte, puede aumentar la firma por culpa de su propio sistema de refrigeración.
si no se hace bien. Es decir, la solución normalmente se suele utilizar bombas magneto-hidrodinámicas o bien bombas montadas sobre doble montaje elástico, ¿vale? Pero eso cuesta dinerito y además ocupa bastante volumen. Por tanto, eso tiene que estar previsto en el diseño desde el día 1. Otra cosa importante, ¿vale? Otra cosa importante. Ahora que tenemos un poco idea de cómo funciona, en el primer vídeo vimos cómo funcionaba la IP, en este segundo vídeo estamos viendo cómo funciona la batería. Ya que hemos aclarado un poco el malentendido con que las baterías son como la evolución y que si tienes las baterías ya no necesitas el IP o lo que sea, ¿vale? Ahora que todo eso está aclarado, quiero en el último punto, antes de cerrar el vídeo, explicaros esa arquitectura que yo creo que está emergiendo en el mundo de los submarinos, ¿vale? Para un submarino oceánico, la combinación dominante actualmente es diésel eléctrico más AIP de pila de combustible con reformado de un combustible líquido, como puede ser bioetanol o metanol, más un banco principal de baterías, ¿vale? Que el banco principal de baterías es donde viene la novedad. Es decir, a día de hoy, lo que va a migrar todo el mundo que tenga un SSK es a mantener, por supuesto, digamos, la combinación diésel eléctrico, que esto es inevitable, pero AIP de pila de combustible con reformador de algún combustible líquido. Los alemanes van a ir a metanol, que le vamos a ayudar nosotros con nuestro reformador, y nosotros bioetanol. Y luego, además, el banco de baterías. El banco de baterías va a cambiar y actualmente vamos a pasar, la inmensa mayoría, a un banco principal de litio. Yo creo que España va a apostar, o lo que a mí me han dicho, por litio ferrofosfato, pero la inmensa mayoría de gente probablemente se mantenga en el níquel, manganeso, cobalto, ¿vale? El AIP te permite entregar esa autonomía de semana. La batería de litio te permite ese sprint y esa flexibilidad táctica. Es la arquitectura a la que se va a mover nuestro S80. Es la dirección a la que se va a mover el Type 212 CD alemán y es la lógica de fondo que llevan los nuevos KSS-3 coreanos. O sea, todo el mundo se está dando cuenta de esto y todo el mundo está migrando a esto. El S85 va a ser un submarino con un 80% de componentes españoles que va a llevar integrado un banco principal de probablemente litio ferrofosfato y su reformador, sistema reformado con bioetanol, su AIP BESS. Lo va a llevar integrado a partir del S83, en el S84 y lo vamos a ver, por supuesto, en el S81, 82, que el 82% este que estamos viendo aquí, y lo vamos a ver también en el S85 y en el S86, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer nosotros con el S80. Esa va a ser el S80. Ahora bien, ¿el S90 cuál va a ser? Que lo estaréis preguntando mucho. Ahí es donde yo, personalmente, creo que el S85 y el S86, por esto que os acabo de explicar, fijaros lo diferente que es la arquitectura de seguridad y demás. Yo creo que el S85 va a ser tan distinto del S82, por ejemplo, que prácticamente podríamos hablar de S91 y S92. O sea, S81, S82, S83, S84 y luego S91 y S92. Pero en aras de no seguir dañando la imagen del programa, probablemente se llamen S85 y S86. Para un submarino costero, en cambio, porque estamos hablando del S80, que es un submarino claramente oceánico, pero para un submarino costero, la arquitectura probablemente más lógica sea la de diésel eléctrico con baterías de litio, bien litio ferrofosfato, bien níquel manganeso cobalto, bien níquel cobalto aluminio, sin AIP. Creo que es la opción más inteligente, o con un AIP ligero opcional. ¿Por qué? Porque aquí realmente un submarino costero de defensa de aguas verdes o de aguas marrones necesita esa capacidad de sprintado, ¿vale? Y operativamente hablando, te interesa mucho quitarte ese lastre, te interesa mucho esa capacidad o sea, te interesa quitarte ese lastre para esa capacidad de sprintado, porque al final tú tampoco, por estar mucho tiempo en agua costera ahí sumergido, no es eso lo que tú buscas, y el AIP en ese aspecto te está robando espacio y peso que podrías tener con más baterías para mantener una capacidad de sprintado durante más tiempo, ¿vale? Eso es lo que yo creo que a lo que vamos. Ya hemos llegado al final del vídeo, así que como siempre, turno para vosotros. Dejadme saber en comentarios qué opináis de toda esta serie de 2 vídeos que hemos hecho sobre los submarinos. ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿No estáis de acuerdo conmigo? Dejádmelo saber en comentarios, quiero escucharos. Repito lo que he dicho en el primer vídeo de la serie. Os voy a dejar mi correo electrónico del canal para que los que estéis interesados en ver un poco en este vídeo, esta serie de 2 vídeos o en cualquier otro vídeo del canal, que estéis interesados en recibir ese análisis completo por escrito, pues simplemente me escribís al canal, me demostráis que estáis suscritos
y yo os entregaré los informes internos que tenemos del canal, bueno, que tengo, lo hago yo todo, que tengo del canal para cada uno de los vídeos que habéis visto, ¿vale? Así que nada, os dejo ya por hoy, dejo das por saco. Muchas gracias a todos por haber estado hasta aquí. Suscribiros si no estáis, activad la campanita y nos vemos mañana, quizá con los vídeos o quizá en directo, depende de cuándo estéis viendo esto. Muchas gracias a todos y hasta pronto, gente. Chao.